del cielo aquí en la tierra. Dice el libro de los Salmos 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Cuando podemos orar la palabra después de haberla memorizado, escrito está que esa palabra purita tiene el poder de avivarnos, de animarnos, de impulsarnos a seguir adelante. Por la gracia, esa palabra nos limpia de toda iniquidad, rebelión y pecado. Por su gracia, esa palabra nos establece, nos afirma en la verdadera fe, pero también esa palabra es la que produce en nosotros un nacimiento nuevo, todo por la gracia de Dios. El Señor se está revelando a nuestras vidas paso a paso, poco a poco, y nos está direccionando a creer, perseverar en esa fe para poder ver en donde Él ya venció en nosotros. Creer, perseverar y vencer. Hace 15 días veíamos los 7 principios bíblicos que me ayudan a creer, perseverar y vencer. No te impacientes, confía en el Señor, deleítate a ti mismo en la presencia del Señor, encomienda al Señor tu camino, guarda silencio ante el Señor, deja la ira y desecha el enojo, y por último, esperar en el Señor. Esperar creyendo que somos salvos, que somos souso, no sonsos, souso, S-Z, salvo, que quiere decir que el Señor sin merecerlo nos hizo libres, nos sanó, nos restauró, nos hizo benditos y nos restituyó en todo aquello que nosotros entregamos. Por eso esta noche quiero, a través de uno de los libros más apasionantes de la Biblia, como es esa palabra de Dios, vida para nosotros, quiero compartir saber esperar, la clave para perseverar. Como pastor, en mi tarea de compartir con los hermanos en diferentes lugares, en comunidades, en sus hogares, en consejería, en llamadas, en videollamadas, hemos podido estar de acuerdo todos que uno de los obstáculos o una de las barreras que debemos superar es perseverar. Todos tenemos un nivel de fe, todos creemos en el Señor, todos le creemos y confiamos en su palabra, pero nos cuesta perseverar para así ver la victoria que Él ya nos dio. Por eso quiero, a través del libro de Esther, allí en el Antiguo Pacto, llevarte a que aprendamos que si sabemos esperar, esa es la clave para perseverar. ¿Qué hacer mientras espero? Este libro de Esther nos deja una enseñanza completa de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Entendiendo y haciendo un contexto, recordemos que el libro de Esther fue escrito en la época del cautiverio
del destierro, cuando el pueblo de Dios, 70 años, fue entregado en manos del rey Nabucodonosor. Ese libro de Esther fue escrito en épocas del rey Asuero y nos cuenta la historia de la fidelidad de Dios, aun cuando Dios está tratando y disciplinando a su pueblo, a sus hijos. ¿Sí? Pues es ahí donde se muestra que la gracia, la sobreabundante gracia y la misericordia de Dios es para siempre. Bueno, sumerjámonos. Abra su libro de Esther allí en su casa y vamos a ir capítulo por capítulo. Yo tomé como referencia la traducción lenguaje actual. Ese capítulo 1 nos habla de que el rey Asuero, rey de 127 naciones en ese momento en la tierra, ¿sí?, está celebrando una fiesta para todo su pueblo de una manera muy generosa. Y en medio de esa celebración, ya habían pasado 7 días y estaba muy alegre. Y dijo: otros 7 días de fiesta para todo mi pueblo, tanto ricos como pobres. Había abundancia de comida, de vino. Sacaron la casa por la ventana. Y en medio de esa celebración, el rey Asuero mandó a llamar a la reina Vasti. Quería presentarla ante su corte real y ella, la reina Vasti, se niega al llamado del rey. Eso molestó de qué manera al rey y le pidió consejo a su gobierno, a sus consejeros. Y por eso podemos leerlo en el capítulo 1, versículo 19, lo que le aconsejan sus ministros y le dicen: si le parece bien a su majestad, ordene que Vasti ya no siga siendo la reina y que esa orden sea una ley para los de Persia y Media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad en todo este gran reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, sean ricos o pobres. Al rey y a todos los consejeros les agradó este consejo. Entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país. Las cartas fueron escritas en el idioma de cada provincia y dejaban en claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa se debía hablar su idioma. Quiero recordarles semanas atrás que compartimos un mensaje donde el éxito de un hogar, de una empresa y de todo equipo de trabajo está en hablar un mismo idioma. El idioma de la amistad, del amor. ¿Sí? Si padres e hijos hablan un mismo idioma, ahí no hay problema. Recuerde que esto es antiguo pacto y que en el Medio Oriente es una sociedad, una cultura patriarcal, donde el gobierno lo ejerce el hombre, ¿verdad? Yo creo, y es mi posición, que parte de eso llevó a la rebeldía de la reina Vasti. Es importante ver que toda causa trae una consecuencia. La reina Vasti podía rebelarse con sabiduría, con estrategia, con prudencia, pero lo hizo de la manera más imprudente y confrontativa posible, donde el rey está ante todo el séquito de su corte real y ante una fiesta para todo su reino, y ella decidió pues dejarlo en vergüenza delante de todos, y esto le trajo consecuencias. Fue destituida de su reinado. Por eso la Biblia no se equivoca al decir: la mujer sabia edifica la casa. Capítulo 2, ¿sí? El rey Asuero experimenta soledad ante la ausencia de la reina Vasti. Y allí del 2 al 4 veamos lo que sucede. Dice: entonces los consejeros le dijeron al rey: su majestad debe nombrar asistentes en todas las provincias del país para que busquen jóvenes hermosas y solteras.
Esas jóvenes deberán ser llevadas a la casa de las mujeres en su palacio. Allí estarán bajo el cuidado de Hegai, su hombre de confianza, a cargo de las mujeres, para que les dé un tratamiento de belleza. Entonces su majestad elegirá a la joven que más le guste y la nombrará reina en lugar de Vasti. Esto agradó al rey y así se hizo. Qué tremendo la decisión del rey de buscar una nueva reina. ¿Sí? En el 2:10 vemos que Esther, la reina Esther, que es prima de Mardoqueo, es llevada a esa preselección. Esther, versículo 10, no decía de qué pueblo ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie, ¿verdad? Y veamos en el 12 cómo era la preparación de estas jóvenes para ser escogidas reinas, esposas del rey Asuero. Dice que las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey, pero antes de hacerlo se debían someter a un tratamiento de belleza durante 12 meses. ¿Cómo se pierden las buenas costumbres? Pues esa era la costumbre. Los primeros 6 meses debían untarse de aceite de mirra en sus cuerpos y el resto del tiempo ponerse perfumes y cremas. Eso era una preparación prematrimonial. Tremendo. Y allí en el 2:17, acompáñeme al 2:17, dice que el rey Asuero le gustó a Esther más que todas las otras jóvenes y la trató mejor que a todas sus mujeres, así que le colocó la corona sobre su cabeza y la nombró reina en lugar de Vasti. Qué bueno. Esther es escogida como nueva reina. Ahora veamos ahí en ese capítulo 2, del 19 al 23, los planes de Dios para bendecir a su pueblo judío. Recuerde que están en el exilio, que están en el cautiverio. Recuerde que son un pueblo cualquiera. Son el pueblo de Dios, pero disciplinados y tratados por Dios para ser formados por su rebeldía. Están allá fuera del lugar y del plan de Dios, pero estando fuera del lugar y del propósito del plan de Dios, la misericordia de Dios sigue manifestándose. 19 al 23 dice que Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Un día, mientras las jóvenes se reunían en la otra sección de la casa de las mujeres, Mardoqueo se sentó a la entrada del palacio real y escuchó hablar a 2 oficiales del rey que vigilaban la entrada del palacio. Eran Bigtán y Teres, que estaban muy enojados con el rey y hacían planes para matarlo. Al oír esto, Mardoqueo fue a decírselo a la reina Esther y ella se lo dijo al rey. El rey mandó investigar el asunto y cuando se comprobó que era cierto, ordenó que esos 2 hombres fueran ahorcados. Todo esto fue anotado en presencia del rey en el libro de la historia del país. Mira, todo lo que se siembra se recoge, sea bueno o sea malo, se recoge. Y Dios actúa ¿de qué manera? Es posible que tú y yo estemos pasando momentos de prueba, de tribulación, de exilio, de cautiverio, de necesidad, de persecución, de angustia, de injusticia. Pero si tú tienes en claro que eres hijo o hija de Dios, tienes que aprender a saber esperar en Él. Capítulo 3. Mira, el capítulo 3 es donde nos damos cuenta que Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿sí? Tú estás viendo tu vida torcida, tus sueños y metas torcidos, perdidos, y yo te digo que ahí en eso torcido, perdido, Dios está escribiendo muy recto. Versículo 1 y 2. Tiempo después el rey Asuero nombró jefe de gobierno a Amán, hijo de Hamedata, que era descendiente de Agag. Además el rey ordenó que todos sus sirvientes se arrodillaran e inclinaran su cabeza ante Amán en señal de respeto. Pero Mardoqueo, primo de Esther, ni se arrodillaba
ni inclinaba su cabeza. ¿Sí? Aquí yo le titulé Amán versus Mardoqueo. ¿Sí? Amán versus Mardoqueo, el primo de la reina. Pero recordemos que nadie sabía que Mardoqueo era primo de la reina y que la reina era judía. Mira, para que nosotros veamos la grandeza de Dios, Él va a permitir cosas que no nos gustan, que no nos parecen, que no entendemos y que nos angustian. Debemos aprender a saber esperar en el Señor. Versículo 5, ¿sí? Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba su cabeza ante él, se enfureció. ¿Sí? Versículo 6. Y al saber que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Entonces es donde Amán, permitido por Dios, al igual que Faraón, se inclina a destruir al pueblo judío. No sé si usted ya pasó por ahí, si está pasando por ahí, pero por ahí vamos a pasar todos. Tiempos donde Dios permite personas, aquí en Colombia le decimos que se enamoran de uno. Se enamoran se la montan, le tocan la herida, le hacen el cajón, ¿sí? Se le vienen en pandilla, en gavilla. Y cuando uno no sabe quién es ni a quién pertenece, pues puede tomar decisiones contrarias. Aquí vemos que ya hay un hombre con gobierno, con poder y con autoridad que quiere destruir al pueblo judío. Veamos en el versículo 8 qué pasa, ¿sí? Dice: entonces Amán, que es el segundo después del rey, le dijo al rey Asuero: majestad, en su reino vive gente de otra raza, se los encuentra uno por todos lados. Parece alguien hablando de los venezolanos aquí en Colombia. Tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. Tremendo. Amán logra su cometido. Veámoslo en el 10. ¿Por qué logró su cometido? El rey se quitó de su mano el anillo con el sello real, se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: puedes quedarte con tu dinero, porque Amán fue y le hizo un negocio al rey. Le dijo: le doy millones de dólares y déjeme acabar con ese pueblo. Y mire lo que le dijo: no, quédese con su dinero, haga con esa gente lo que usted quiera. El mal uso del gobierno, permitido por Dios. Puede que sea simplemente el profesor de su salón, el jefe de su empresa, el vecino, su esposo, su esposa, no sé. Pero estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de la maravillosa providencia de nuestro Padre, ¿verdad? Vámonos de allí. Vamos a ver ese decreto. Mire lo que dice el decreto. Está allí adelante del versículo 12 y 13. Mire, dice 12, 13, 14. Dice: en ellos se ordenaba que el día 13 del mes de Adar se destruyera por completo al pueblo judío. Ese día se mataría a todos los judíos, tanto jóvenes como ancianos, mujeres y niños, y además se les quitarían sus pertenencias. 14. Este decreto fue dado a conocer por todas las provincias y pueblos del reino, y se hicieron varias copias para que la gente se preparara para aquel día. O sea, se dio un mes y un día para que todos los demás pueblos pudieran venir y matar a todo el que fuera judío y robarle y quitarle todo lo que le pertenecía. Un decreto de muerte. Un decreto de muerte total. ¿Sí? Eso no era cualquier cosa. Oiga, y era el pueblo de Dios. Y recuerde que los tenía ya en disciplina.
O sea, ya estaban en prueba, ya estaban en formación y tras de cotudos con paperas, porque la fe tiene que ser probada. El oro tiene que ser pasado por el fuego, porque si el oro no es llevado a un fuego alto, no le sacan las impurezas. La prueba saca de nosotros aquello que no nos deja brillar como lo que somos. Por eso solo una persona con un verdadero nivel de intimidad con la palabra entiende el porqué y el para qué de la prueba. ¿Sí? El capítulo 4 yo lo titulé Enfrentando a la misma muerte, porque ya hay un decreto de muerte. ¿Sí? Su marido, su jefe, todo el mundo está ahí encima. Con este acabamos, con esta acabamos, pero que la vamos es a destruir. ¿Sí? Y usted está ahí con una mano adelante y otra atrás, porque quienes dieron ese decreto son gobernantes, tienen autoridad, tienen poder, tienen influencias, tienen dinero, tienen todos los mecanismos para destruirte, así como lo está hablando aquí el libro de Esther. Y veamos lo que pasa en el capítulo 4. 1. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Tiempo de cilicio, angustia, tribulación, ¿sí? Y veámoslo ahí también en el 3. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes. No comían nada, lloraban amargamente y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Era una costumbre cuando ellos eran tratados por el Señor. Ellos sabían que Dios los estaba tratando. Están en exilio, pero Dios los estaba tratando y era un momento de angustia. Era un momento de angustia, ¿verdad? Veamos cómo en el versículo 4 la reina Esther se inquieta. Dice: cuando las sirvientas y los guardias personales de la reina Esther le contaron lo que pasaba, también ella se puso triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera, pero él no quiso. Luego Esther llamó a Atag, versículo 5, uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo qué le pasaba. Entonces Atag le contó todo, y allí en el versículo 8 además le dio una copia del documento público, ¿sí?, donde está el decreto de muerte, en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos, y le pidió que se lo mostrara a Esther. Ahí cuando Atag llegó a hablarle, Mardoqueo le dije: mire, ahí este decreto, aquí está, vaya y muéstreselo a la reina y dígale, nos van a matar. ¿Sí? Versículo 9. Atag fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Atag fue y le dijo todo lo que le había dicho. O sea, Mardoqueo puso al tanto de todo a Esther. Versículo 11. Entonces ella, versículo 10, ella a su vez le envió este mensaje a Mardoqueo. Mire lo que responde. Hay un decreto de muerte. Esther, que es la reina, no lo sabía, pero le contaron que su primo está vuelto nada. Va y pregunta, y el primo le dice: mira el decreto que hay. Y mire lo que contesta: hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. El que entrara a la presencia del rey sin que el rey lo hubiese llamado, moría. Pero si el rey lo quería perdonar, extendía el cetro. Y eso era el perdón. Hoy la reina Esther informa a Mardoqueo que hay una ley que no le permite ayudar al pueblo hasta que no me llame, y puede pasar un año. Hay leyes naturales, hay leyes humanas
que son leyes, y aún leyes sobrenaturales, que son leyes que Dios permite que se nos pongan al frente. La ley de una tormenta, la ley natural de una tormenta que va a destruir una barca en el mar, ¿sí? La ley financiera, que si usted no paga esa deuda le quitan la casa. La ley judicial, que si no pasa esto, usted se va para la cárcel. Estamos hablando de leyes. Leyes, hay realidades inquebrantables que están contra ti. Hay realidades inquebrantables que están contra ti, así como estaban contra el pueblo de Dios. Versículo 12 al 13. Leámoslo, por favor. 12 al 13. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Mardoqueo aterrizó a Esther, porque Esther dijo: pues qué pena, se murieron, pero yo soy la reina. Y él le dijo: pero también es judía, usted también va a morir. Y este versículo 14 para mí es el centro de la enseñanza. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la única que podía hablar era ella. Yo te voy a decir algo: la reina ante Dios, la esposa del rey, somos tú y yo. La esposa del rey somos tú y yo. Y la única que podía hablar ante el rey era la reina. La única que le habla al rey es la iglesia, porque conocemos su idioma, su lenguaje, porque estamos en él y él en nosotros. Y muchas veces ante realidades de muerte nos inclinamos más a hablar la muerte y a ser parte de la atmósfera de muerte que hablarle al rey, que hablar el lenguaje del rey. Y mire lo que le dice Mardoqueo: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Mira, por encima de todo, Mardoqueo creía y confiaba en la fidelidad de Dios, y que la salvación de él y su pueblo no dependía del decreto de muerte de Amán, ni de que Esther hablara con el rey. Wow, eso es una fe sobrenatural. Hoy en día nos acostumbramos a confiar en hombres, a esperar en hombres, y tenemos que actuar nosotros, hablar nosotros. Lo que pasa es que hay que saber esperar el tiempo de Dios. Todos estamos perseverando, pero es ahí donde desfallecemos, es ahí donde no podemos tener esa tenacidad, ese de nuevo, esa determinación para aguantar, soportar y resistir. Pero aquí, más que aguantar, soportar y resistir, era discernir los tiempos de Dios para hablar correctamente. Mira, vemos, terminando ese capítulo 14, en el 15 y 16, vemos lo que se debe hacer ante toda realidad adversa. Y mire lo que hizo Esther. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. ¿Qué dijo la mujer? Voy a ir a la presencia de mi padre. Voy a buscar la presencia de Dios. Y después de buscar la presencia de Dios, que pase lo que pase. Oiga, por favor, cuidado. Ella no dice: tranquilo, después del ayuno vamos a vencer. No, ella no emocionó al pueblo con supuestos. Dijo: vamos a buscar a Dios.
Y después de que lo busquemos, esa es nuestra victoria. Lo que pase, que tenga que pasar. Que nos quede de ejemplo, que nos quede de enseñanza verdadera. ¿Sí? Oiga, qué tremenda mujer. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que debes hacer en ese momento de prueba, de aflicción, de tribulación. Sí, tú que estás diciendo yo no entiendo por qué pasa esto, o tú que por tu pecado y tu actitud provocaste la consecuencia de lo que estás viviendo, estás a tiempo, no has muerto. El Señor no ha recogido tu vida, el Señor no te ha llamado a su presencia. Vamos, ríndete ante el Señor. No lo hagas ni a la manera que yo te digo, ni a la manera que nadie te diga. Humíllate, doblégate. Sí, confróntate a ti mismo en tu fe, en tu confianza. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso fue lo que hicieron ellos. Buscaron su presencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que primero viniera paz, para que fueran confortados y así poder seguir adelante. Para poder perseverar hay que saber esperar. Para poder perseverar hay que saber esperar. Oiga, qué dicotomía. Esperar y perseverar son sinónimos, pero en el lenguaje sobrenatural del Espíritu, esos sinónimos no significan lo mismo. Porque aunque tengo que perseverar, nunca lo lograré si en el perseverar no sé esperar. Debo saber esperar. Capítulo 5. Y en el capítulo 5 yo encontré la multiforme gracia y sabiduría de Dios obrando en quien confía y cree en Él. La multiforme sabiduría y gracia de Dios allí en Efesios habla de la manera como Él obra, de miles maneras. A veces ni alcanzamos a entender y aceptar cómo Él escribe recto en renglones torcidos. Y lo vemos ahí en el capítulo 5, versículo 1 al 3. 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, ya estuvo en presencia de Dios, se fue a la entrada de la sala del palacio donde estaba el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué deseas, Esther? Te daré lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Después de orar, hay que actuar. Después de orar, hay que actuar. Oiga, qué tremendo. A veces la gente, no en intimidad con Dios, antes de consultar a Dios, actúan sin buscar la presencia de Dios. Es el error más garrafal que un ser humano puede cometer. No actúes sin haber primero orado. Sí, en la oración es que nos unimos a Él y Él nos entrega la visión para entrar en acción y nos da la provisión. Oración, unción, visión, acción, provisión. Oremos antes de tomar decisiones. La reina Esther atravesó el Jordán. A pesar de que había decreto de muerte, se atrevió. ¿Pero por qué se atrevió aunque tenía la muerte al frente? Porque estuvo en la presencia de Dios. ¿Por qué estás llena de miedo? Porque no has experimentado la gracia del poder de Dios en tu vida. Cuando una mujer, cuando un hombre le tiene miedo a lo que debe enfrentar, es porque aún no ha sido sumergida en la gracia de Dios. Y eso no se logra en un servicio dominical, en un congreso, ni en nada de esas actividades que realizan las congregaciones. Eso se logra en el secreto, en la intimidad. ¿Sí? Qué tremendo. Versículo 4. Ella respondió:
habló: Su Majestad, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán asistieran. Y qué sabia. Yo leyendo el libro muchas veces dije, entro de una y: mi rey, me van a matar y a mi pueblo, ayúdeme. No, no la soltó de una. Saber esperar. No la soltó de una. No se aceleró. No se dejó llevar por la angustia. Pero es que las van a matar. Y ella: me van a matar, rey, rey. No, mi rey, quiero hacerle un banquete a usted y a Amán. Yo creo que en la mente dice: quiero darle de comer a este antes de que lo mate. Fue sabia. Cuando hay miedo, la sabiduría se aparta. Cuando hay miedo, los pies se estancan. Cuando hay miedo, nos volvemos títeres de las circunstancias. Y esta reina, llena de la presencia de Dios, tomó la mejor decisión, ¿sí? Y entonces veamos ahí cómo el rey le contesta a la reina, pero ella persevera en ser prudente, sabia y saber esperar. El rey dijo a sus sirvientes: vayan a buscar a Amán enseguida para que vayamos al banquete de Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther: ¿qué es lo que deseas? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Ya los tenía borrachos. Ya podía ir y decirle: amorcito, papito, mi lindo, es que este hijo de madre me quiere matar. No. Ella, como estuvo en la presencia de Dios, el Espíritu Santo tomó gobierno de sus emociones. El Espíritu Santo aplacó su sed de venganza. El Espíritu Santo la liberó de sus miedos. El Espíritu Santo le dijo: vas a actuar como yo te diga. Ay, qué lindo. Esther le respondió: si he agradado a su majestad y le parece bien cumplir mis deseos, me gustaría que usted y Amán vengan a otro banquete que les prepararé mañana. Allí le diré qué es lo que deseo. Qué mujer tan sabia. No se la soltó ni en la primera ni en la segunda, sino que la mujer era temerosa. Es más, yo creo que ella decía: si en la primera se la suelto, el rey me da la mano. Si en la segunda se la suelto, el rey me da la mano. Pero es que ella no dependía del rey, ella dependía de Dios. Y en la intimidad Dios le había dicho: espera que yo actúe. Espera que yo actúe. Y esta noche el Espíritu Santo te está diciendo cara a cara: sigue haciendo lo que estás haciendo, pero deja el afán. Espera que yo estoy obrando mi perfecta voluntad. Aleluya. ¿Sí? Qué tremendo. Mira, debemos saber esperar el tiempo de Dios. Y saber esperar no es ausencia de acción. Tú y yo ya estamos haciendo algo, ¿verdad? Pero hay un momento que es crucial. Para ese momento hay que esperar el tiempo de Dios. Veamos en ese 5 el versículo 12 al 14, ¿sí? Después le dijo, Amán salió de ahí y se fue para la casa feliz, contento. Y les dijo: la reina Esther invitó solo al rey y a mí al banquete que ella había preparado, y nos ha invitado a otro banquete que ofrecerá mañana. Pero este gozo se me acaba cuando veo a ese judío Mardoqueo sentado a la entrada del palacio. Entonces su esposa Zeres y todos sus amigos le aconsejaron: hombre, manda a construir una horca de unos 22 metros de altura. Luego mañana por la mañana le dirás al rey que haga colgar a Mardoqueo en esa horca. Así podrás disfrutar del banquete en compañía del rey. Este consejo le agradó a Amán y mandó a construir la horca.
Diga conmigo, matará al malo la maldad. Mira, cuando Dios nos mete en procesos para formar nuestro carácter y que crezcamos en fe, en creer y confiar, uno tiene que aprender a escuchar solo la voz de Dios. Cuando se trata de problemas que tienen que ver con enfrentarnos a otro en estrados judiciales, laborales, académicos, financieros, cuando hay diferencias, cuando tienes que ir a ser confrontado con otras personas, así sea con el esposo, con la familia, con quien sea. Ahí viene el chisme de corrillo, ¿sí? El qué dirán. Y ahí es donde escucha uno una cantidad de chismes. Sí sabe, ¿no? Que ya lo van a mandar a matar, que ya lo van a robar, que le mandaron a no sé quién, que le van a hacer esto. Que si usted sigue escuchando gente y chisme de hombre, no vas a saber esperar y discernir el tiempo perfecto de Dios. Deja de escuchar voz de hombre. Céntrate solo en escuchar la voz de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque démonos cuenta que mientras la reina Esther fue y armó ese banquete, que pudo hablarle a la primera y a la segunda, pero decidió esperar, mientras la reina esperaba, escúcheme muy bien, el enemigo construyó la horca. Lo que pasa es que nosotros pensamos que porque venimos a la presencia de Dios y estamos obrando y estamos en el proceso, ya al otro día los enemigos van a salir corriendo. Ay, qué miedo con el hermanito o la hermanita. No, cuando tú enfrentas al enemigo de la manera como lo estás enfrentando, ¿quieres saber algo? Alborota las aguas, el horno se enciende a un mayor fuego. No tengas miedo, sigue adelante, porque Dios te ha escogido como punta de lanza para hacer justicia en ti y justicia en muchos que han tenido que salir con el rabo entre las piernas. Él dijo: el verdadero ayuno es que hagas justicia por los indefensos. El verdadero ayuno es que te pares frente a aquellos que están afligiendo a mi pueblo. Pero no basta con ser instrumento de Dios para que venga justicia. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta mujer! ¿Sí? Esperó el tiempo de Dios. Y mientras esperaba, le armaron una grande. Le iban a matar al primo. Y muerto el primo, pues ahí venía todo el pueblo detrás. Capítulo 6. ¿Sí? Mire, no solo matará al malo la maldad, Mardoqueo, sino que el pez muere por su propia boca. Cuando el enemigo venga contra ti, con verborrea, con palabras, con argumentos aún bíblicos y con todo lo que quiera, guarda silencio delante de Dios. Guarda silencio delante de Dios. Aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperar en el Señor. No tomes decisiones sin antes haber buscado la presencia de Dios. ¿Sí? El capítulo 6 yo lo titulé: Dios es el que pelea mis batallas. Dígalo: Dios es el que pelea mis batallas. Una vez más, dígalo allá en su casa: Dios es el que pelea mis batallas. Aleluya. ¿Sí? Mire, versículo 1 al 3. Esa noche, la noche que decidió esperar Esther, la noche que Amán levantó la horca para matar a Mardoqueo, al rey se le fue el sueño, no podía dormir. Así que mandó traer el libro de las historias del país para que le leyeran algo de los acontecimientos más importantes de su reinado. Cuando leyeron el relato de cuando Mardoqueo había avisado que los guardias Bigtán y Teres habían planeado matar al rey Asuero, este preguntó: ¿qué recompensa recibió Mardoqueo por esto? ¿Qué honor se le dio? Los asistentes le respondieron: no se ha hecho nada. ¿Sí? Qué tremendo.
Bueno, Mardoqueo tenía un escrito de que había hecho algo por el rey. El único escrito que hay en el libro de la vida es que somos pecadores. Nosotros no hicimos nada, familia. Es por gracia en Cristo Jesús que tenemos un galardón. La religiosidad, la mala interpretación de las escrituras ha llevado al pueblo congregante, a los creyentes sin madurez, a que ellos tienen que hacer algo para que Dios los bendiga. No, no es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo. Ahora ya creyendo, confiando en lo que Cristo hizo por mí, recibiendo la vida del Espíritu, sin esfuerzo, sin ley, sin carne, podemos obedecer la palabra de Dios. Pero el punto aquí es una guerra frente a un decreto de muerte. Sí, versículo 4, mire esta belleza. En ese momento, sí, que el rey estaba preguntando qué se le dio a Mardoqueo, Amán entró al palacio exterior, entró al patio exterior del palacio buscando al rey para convencerlo de colgar a Mardoqueo en la horca que tenía preparada. ¿En qué momento actuó Dios? En el último momento. ¿En qué momento actuó Dios? En el último momento. Cuidado, alguien podría decir, si la reina hubiera hablado esa tarde. No, ella esperó a que Dios actuara. A veces ya tiene que ir ya, pase la carta ya, solicite el préstamo ya, venda ya, compre ya, viaje ya, véngase ya, váyase ya. No, 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 no. Hasta que usted no sea persuadido, convencido por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de usted, no haga nada en su vida. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Sí? Uno de los grandes errores que cometen los ministros actuales, pastores de iglesias, es que están levantando congregaciones que dependan totalmente del pastor. Hasta para ir al baño le piden consejo al pastor. Esos pastores terminan enfermos, cargados. ¿Por qué? Porque se convirtieron ellos en el Dios de esa congregación. No, nosotros como pastores tenemos que enseñar a la iglesia a que busque la presencia de Dios, a que permanezca en la presencia de Dios, a que crea y confíe en la palabra de Dios, no en la palabra de hombre. Gloria a Dios por nosotros los ministros. Pero estamos aquí no para que vengan a nosotros, ni a una religión, ni a una denominación, sino que debemos traerlos a la presencia, a tener una relación con su palabra. ¿Sí? Por eso vemos ahí en ese versículo 4 que en el momento crucial, ¿sí?, entra Amán, ¿sí?, ¿a qué? A dar su estocada final. Y los asistentes le dijeron al rey, cuando el rey preguntó, ¿quién anda allí? Es Amán. Y el rey dijo, háganlo pasar, háganlo pasar. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué podré yo darle a un hombre para honrarlo? Amán pensó de inmediato que el rey pensaba en él. Y le respondió, su majestad podría hacer lo siguiente: ordene que alguien traiga su capa y también uno de sus caballos con un arreglo elegante en la cabeza. Después envía a su asistente más importante para que le ponga a ese hombre la capa de su majestad y lo pasee en su caballo por el centro de la ciudad. El asistente irá anunciando, así trata el rey a quien él desea honrar. O sea, él mismo estaba buscando gloria de hombres. Y cuando tú buscas que los hombres te honren y te glorifiquen y te exalten, vas a terminar humillado. En pocas palabras se lo voy a decir a los colombianos: deje de ser lambón, deje de ser chupamedias. En el ejército le decíamos: deje de ser regalito, arbolito de Navidad. Qué bendición. Mire, aquí del 5
al 11, dice: entonces el rey le ordenó a Amán: pues ve enseguida y haz todo eso con Mardoqueo el judío. Toma la capa y el caballo y ve a buscarlo. No olvides ningún detalle de lo que has dicho. Amán tomó la capa y se la puso a Mardoqueo. Luego lo hizo montar al caballo y lo llevó por toda la ciudad. Amán iba anunciando: así trata el rey a quien no se le arrodilla un hombre. Qué enseñanza tan tremenda. Y todo por creer y confiar, saber esperar. Recuerde que falta un banquete. La reina no ha pedido nada. El rey no sabe lo que hay detrás de todo eso. Aquí nadie sabe nada. Es simple y sencillo Dios defendiendo a su pueblo. Mira, yo comparo el arrodillarse. Hay gente que dobla sus rodillas, pero no su orgullo delante de Dios. ¿Qué sacas con doblar tu rodilla si quieres seguir confiando en tu propia opinión y en tus propios planes y no quieres esperar el tiempo de Dios? Arrodillarse es agachar mis planes para que los planes de Dios pasen por encima de mí y sea Él el que me defiende. Porque cuando yo me agacho, el enemigo no me ve a mí, sino la presencia de Dios que está conmigo. Humillémonos delante de Dios. Dejemos que Él haga su obra. Y pues del 13 al 14 vemos el jaque mate. Al llegar a su casa, Mardoqueo les contó a su esposa y a sus amigos lo que le había ocurrido. Su esposa y sus amigos más sabios le aconsejaron: si Mardoqueo es judío, no pienses que lo podrás vencer. Al contrario, esto es apenas el comienzo de tu derrota total. Mientras estaba hablando, llegaron los guardianes del rey y se llevaron a Amán al banquete que Esther había preparado. Y el capítulo 7 lo titulé: la gracia de Dios derramada en su pueblo. Versículo 2 al 6 del capítulo 7. Mientras bebían vino, el rey le volvió a preguntar a Esther: dime, ¿qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Ella esperó el tiempo de Dios para hablar y para actuar. Esther le respondió: si su majestad en verdad me ama y si le parece bien, le pido que salve mi vida y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a nuestra vida y se nos quiere destruir. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, yo me callaría y no molestaría a su majestad por algo sin importancia. El rey Asuero le preguntó: ¿a quién se atrevió a hacer esto? ¿Dónde está? Esther, señalando a Amán, le respondió: nuestro enemigo es este malvado. Wow, qué cosa tan tremenda. ¿Usted sabe qué le estoy predicando yo? Isaías 54, 15 al 17. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Que lo tenemos de memoria. ¿Cómo dice? ¿No se acuerdan? Isaías 54, 15 al 17. ¿Cómo dice? A ver. Y el que contra ti conspirare, lo hará sin mí. ¿Sí? ¿Cómo es que dice? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Mire la palabra cumplida. Y esto fue escrito antes de que eso sucediera, porque Isaías es pre-cautiverio, no post-cautiverio. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. O sea, sí hay un enemigo, pero fue creado por Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación, aquí se comprueba, de mí vendrá, dijo el Señor. Esther habló en el momento perfecto.
hay que saber esperar para poder perseverar. Son sinónimos, pero en el lenguaje de Dios no son lo mismo. El lenguaje espiritual no lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Es un lenguaje divino. Versículo 8 al 10. Cuando dice, al oír esto Amán se quedó como paralizado de miedo. Cuando el rey regresó del jardín, entró a la sala, vio que Amón estaba demasiado cerca de Esther. Entonces el rey exclamó: solo esto me faltaba, que le faltes al respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa. Cuando los guardias oyeron los gritos del rey, entraron y le cubrieron la cara a Amán. Uno de los guardias, llamado Arbona, dijo: en la casa de Amán hay una horca de 22 metros de alto. Él la preparó para Mardoqueo, el judío que le salvó la vida a su majestad. Entonces el rey ordenó: cuélguenlo allí. Los guardias colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y así el rey se tranquilizó. Creer, perseverar, para darnos cuenta que Él venció por nosotros. No sé cuál sea tu situación. Yo no sé qué esté pasando con tu vida. Solo sé que en esos momentos uno piensa que el problema más grande es el que tiene uno en la vida. Es más, dice uno: no creo que alguien más pueda pasar por esto. Pero yo te sugiero que te leas el libro de Esther. Ese capítulo 8 y los capítulos siguientes es precioso. Te lo dejo de tarea. Es tiempo de creer y confiar en el Señor. Es tiempo de saber esperar, porque saber esperar es la clave para perseverar. No es ausencia de acción. Primero, busca la presencia de Dios a conciencia. Lee la Biblia, memoriza palabra, ora esa palabra, medita esa palabra. Y ahora espera. El Espíritu Santo te va a mostrar el momento exacto para que hables y actúes. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, el tiempo de Dios ha llegado a tu vida. Hay alguien que está diciendo: Pastor Martín, llevo años esperando. Léete la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de David, la vida de José, la vida de los apóstoles. La diferencia entre un carbón y un diamante es el tiempo que Dios invierte en nosotros a través de un proceso. Recuerda que a Jeremías le dijo: los planes que tengo para ti son planes de bien, de paz, de bienestar. Y eso se lo dijo antes de que fueran al cautiverio. A Jeremías se lo dijo lleno de estiércol aquí hasta el cuello. Y Mardoqueo y Esther confiaron y creyeron en esa palabra. Si el Señor dijo que los planes que tiene para mi vida, para mi hogar, para mi matrimonio, para mi casa, para mis generaciones, son planes de bien, de paz y bienestar, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que levántate y discierne el allí al que Dios nos ha llevado para hacernos entender su palabra y su voluntad. Solo es creer, confiar, perseverar y así vencer en Cristo Jesús. Familia, gloria a Dios por su palabra. Yo salgo animado, avivado, motivado, ¿sí? Pero no dejo que esas emociones, que eso sean emoción. Hablo desde el Espíritu.
Decía alguien, bendición, maldición. Son dos palabras demasiado prontas para pronunciar. No dejes que tu interpretación de la vida te apegue mucho a sus grandes momentos, ni te apegue mucho a esos malos momentos. Sigue caminando. Eso es perseverar. Caminar sin apegarse a esas estaciones de victoria o de derrota. La victoria y la derrota hacen parte del camino. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y oro para que el Espíritu Santo que está dentro de ti te llene de su paz. El Espíritu Santo que está dentro de ti te muestre el camino a seguir y seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero invitarle a usted que está aquí en Facatativá. Mañana queremos hacer una brigada de aseo aquí en horas de la tarde, mañana jueves. Esa parte de arriba tenemos que arreglarla, tenemos que limpiarla. Se nos viene ya la jornada habitante de calle. Han donado ropa, han donado cositas y tenemos que ponerle orden a la casa, ¿verdad? Entonces, si usted puede, lo espero mañana 3 de la tarde aquí, carrera quinta 7127 Facatativá, a que nos ayude a echar una barridita a la parte de arriba, al salón de los niños. Queremos hacer unos cambios para que el orden que está trayendo a nuestro interior también sea manifiesto en el exterior. Mañana jueves 10 de agosto, aquí en la sede 3 de la tarde. Próximo domingo 9 de la mañana, una poderosa palabra de Dios. Que tengamos un feliz término de semana en la paz de Jesucristo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hasta pronto. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal.